Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Me confirman, por favor, si se va a escuchar, si se escucha y si enseguida se va a ver la pantalla. ¿Está bien? Bien, buenos días. Alguien que me confirme, chicos, confírmenme si se escucha y si se ve en pantalla lo que estoy presentando. Inge, sí Sí, se escucha. sí se ve. Sí. Muy bien. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Sin antes recalcarnos, se tiene en la plataforma de Classroom ya subidas las tareas para aquellos que hasta el momento no han ingresado y no han subido sus respectivas tareas. Chicos, háganlo, ya yo necesito saber cómo están avanzando, en qué puntos tomar más atención para poder despejarles, ¿no?, de las dudas que están teniendo, ¿ya? Entonces, quiero felicitar a todas las personas, a los estudiantes que ya han subido sus tareas a la plataforma y he podido ver que han ido avanzando, que están entendiendo bien los conceptos, están aplicando en los diferentes ejercicios, ¿no? Sin embargo, les vuelvo a decir a los que no han subido todavía sus tareas, suban, chicos, tienen que practicar y si suben sus tareas yo también voy a saber cómo están avanzando, ¿ya? Tenemos hasta ahorita 2 tareas pendientes, las tareas que ya habíamos dicho en las clases anteriores. Bien, seguido eso, entonces vamos a comenzar con lo que nos toca, ¿ya? Entonces, en la anterior clase ya hemos visto los conceptos básicos sobre proporción, hemos visto cantidades proporcionales, hemos visto que el concepto de razón y nos hemos quedado en la parte de proporción, ¿no? Entonces, a manera de recordatorio, que hemos dicho que una proporción no era más que la igualdad entre 2 razones, ¿no? ¿Y qué era una razón? Era simplemente una división entre 2 cantidades proporcionales, ¿no? Entonces, ¿cómo denotamos una proporción? Teniendo la igualdad de, el cociente, teniendo razones, lo anotamos así, ¿no? Entonces, en esta expresión estamos viendo que estamos denotando, ¿no?, también elementos, términos como extremos y medios, ¿no? Entre los extremos tenemos los números, en este caso A y D, esos numeritos, perdón. Entonces, A y D están como extremos y como medios los números B y C, ¿no? Entonces, B y C en una proporción. Entonces, ¿qué cosas podemos o qué elementos podemos ver en diferentes proporciones? Por ejemplo, tenemos el concepto de media proporcional, ¿ya? O media geométrica también, como se lo conoce. Entonces, cuando tenemos una proporción de esta forma, es decir, donde los medios se repiten, vean, aquí tenemos B y B. Entonces, en este tipo de proporción, dice que, bueno, este tipo de proporción se llama proporción geométrica, ¿ya? Entonces, en este tipo de proporción, el elemento B, es decir, el elemento B que se está repitiendo en los medios, se llama media proporcional, ¿ya? ¿Y a qué es igual en este tipo de proporciones? La media proporcional no es más que la raíz cuadrada del producto de sus extremos. Entonces, teniendo esta igualdad, para ver a qué es igual B, a qué es igual la media proporcional, simplemente estamos haciendo que un despeje, ¿no? Entonces, de este cociente, de esta igualdad de cocientes, ¿qué estamos haciendo para la media proporcional? Simplemente estamos despejando, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo despejamos la variable B de esta igualdad? Entonces, anotando como productos, de aquí tenemos A multiplicado por C, va a ser igual a D multiplicado por B, ¿no? Que sería B
cuadrado. Entonces, de aquí podemos despejar la variable b, ¿no? b simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada de a por c, que es lo que nos dice, ¿no? Aquí el elemento b en este tipo de proporciones se llama media proporcional. ¿Y cómo, a qué es igual? Es igual a la raíz cuadrada de del producto de los extremos. ¿Cuáles son los extremos? En este caso, A y C, ¿no? Entonces, B es igual a la raíz cuadrada del producto de A por C. Eso en este tipo de proporciones, ¿ya? Entonces, en este tipo de proporciones podemos hablar de media proporcional y podemos calcularlo de ese modo. ¿Qué otro término, qué otro concepto tenemos en cuanto a proporciones? Podemos hablar también de tercera proporcional, ¿ya? Entonces, para hallar, para saber nosotros en una proporción cuál es el término tercera proporcional, entonces también dice que ese concepto se define sobre proporciones geométricas, es decir, sobre proporciones de este tipo, ¿no? Donde los medios se repiten, donde los medios son iguales. Es decir, tenemos una proporción geométrica y podemos definir lo que es la tercera proporcional, que simplemente es el valor de los extremos. En este caso, decimos que el valor del extremo A es la tercera proporcional entre B y D. Y también podemos decir, en el caso del extremo D, que D es la tercera proporcional entre A y B. Entonces, para este podemos darnos cualquier ejemplito rápido. Por ejemplo, si nosotros tenemos, queremos hallar la tercera proporcional, entre 4 y 8. Entonces, siempre que nos piden hallar la tercera proporcional entre dos números, nos está hablando que esos dos números son los extremos. Entonces, por un lado, ¿qué podemos tener para hallar tercera proporcional entre 4 y 8? Entonces, anotamos, ¿no? Entonces, anotamos de este modo nuestra proporción. Entonces, tenemos que podemos hallar la tercera proporcional considerando esta proporción geométrica, o también podemos hallar la tercera proporcional considerando esta otra notación, ¿no? Tercera proporcional entre 4 y 8 podemos considerar de este modo, donde estamos viendo esta proporción geométrica, y no olviden que en una proporción geométrica los medios siempre son iguales, ¿no? Entonces, considerando esta proporción geométrica, podemos hallar la tercera proporcional simplemente despejando el valor de x en esta proporción, ¿no? Entonces, en el primer caso que tendríamos, la tercera proporcional entre 4 y 8 simplemente va a ser 8 por 8 dividido entre 4. En el segundo caso, considerando que el extremo es el elemento A, en este caso tenemos la tercera proporcional como simplemente despejando de esta igualdad la variable x, ¿no? En este caso la tercera proporcional entre 4 y 8. En este caso tendríamos 4 por 4 dividido entre 8, ¿no? Entonces, de esas dos maneras, cuando nos dan dos números y hallar una tercera proporcional, tenemos dos caminos, ¿no? Para determinar, dependiendo en qué lugar se va a encontrar la tercera proporcional. En este caso, es para este primer ejemplo, para esta primera parte, hemos visto cuando la tercera proporcional es el elemento D, ¿no? En este caso, hemos hallado la tercera proporcional
cuando la tercera proporcional para nosotros es el elemento A. También podemos en una proporción, en cualquier proporción, ya no en proporción geométrica, determinar términos. Por ejemplo, la cuarta proporcional, ¿ya? Entonces, en cualquier proporción nosotros podemos determinar la cuarta proporcional y no es más que cualquiera de los términos de la proporción, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de media proporcional y de tercera proporcional, estamos hablando netamente de proporciones geométricas, proporciones de este tipo. Y cuando hablamos de cuarta proporcional, determinar cualquiera de sus términos es de cualquier tipo de proporción, no necesariamente proporción geométrica. Muy bien. Entonces, ¿dónde es que nosotros aplicamos lo que es la proporciones? ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplitos de regla de 3 simple y regla de 3 compuesta y cómo se aplican o cómo podemos aplicarlo en diferentes problemitas que tenemos. Ya, entonces, tenemos regla de 3 simple para iniciar. ¿Y qué es lo que tenemos? Dice que es la operación que se utiliza para encontrar el cuarto término de una proporción, ¿no? Entonces, ahí ya no estamos hablando de cuarta proporcional, ¿no? Entonces, estamos viendo términos que ya hemos visto hace ratito. Entonces, a la parte que contiene los datos lo conocemos como supuestos y a la parte que es desconocida se llama pregunta, ¿no? Y podemos tener o tenemos dos tipos de reglas de 3, cuando tenemos regla de 3 simple directa, regla de 3 simple inversa, ¿no? Cuando hablamos directa nos estamos refiriendo cuando nuestras cantidades proporcionales son, bueno, cuando tenemos cantidades proporcionalmente que son directas, ¿no? Proporcionales directas. Y inversas cuando tenemos cantidades inversamente proporcionales. Ejemplo. Entonces, en este ejemplito 1 tenemos lo siguiente, ¿ya? Entonces, esto ya es de los problemitas que tienen igual ustedes en la teoría, en su texto. En este caso estamos hablando del capítulo 8, ¿ya? Entonces, aquí nos dice una llave que se abre 4 horas diarias, durante 5 días, vierte 5.200 litros de agua. ¿Cuántos litros vertirá en 12 días si se abre 4 horas por día? Primero, para que nosotros podamos hablar en una misma unidad de medida, entonces, lo primero para este problemita vamos a intentar, como están viendo aquí, intentar llevar lo que es la cantidad, el tiempo que se abre cada pileta en horas, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos hablando en días más, ¿no? Pero el total en los 5 días, considerando que se abre 4 horas cada día, ¿cuánto se abrirá en total? Entonces, lo primero que vamos a hacer para este problemita va a ser este. Para el primer caso, dice, se va a abrir 4 horas diarias durante 5 días y eso va a generar 5.200 litros de agua. Entonces, ¿cuántas horas estamos considerando para que se vierta 5.200 litros de agua? Entonces, si tenemos 5 días y 4 horas por día, en total, ¿cuántas horas va a ser? 20 horas, ¿no? Aquí está. Entonces, tenemos 20 horas que se va a abrir la pileta y va a generar 5.200 litros de agua, ¿no? Entonces, nos pide cuántos litros de agua va a generar 12 días. Pero 12 días, ¿cuántas horas contiene? Abriéndose 4 horas cada día. Entonces, en 12 días, considerando 4 horas por día, vamos a tener 48 horas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Como supuesto, tenemos abrir 20 horas la pileta va a generar 5.200 litros de agua. La pregunta que nos da es, si nosotros tenemos 48 horas abierto la pileta, ¿cuántos litros va a ser? Entonces, como ven aquí, a mayor cantidad de horas,
mayor cantidad de litros también, ¿no ve? Entonces, aumentamos en uno, aumenta el otro. Es decir, estamos en una proporción, es decir, vamos a utilizar proporciones utilizando directamente proporcionales, ¿no? Cantidades directamente proporcionales son. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos aquí para la resolución? Anotamos la igualdad de las razones. Para el primer caso tenemos la razón entre las horas, 20 es a 48, lo que 5.200 es a X litros, ¿no? Entonces, 20 es a 48, lo que 5.200 es a X. De aquí vamos a ir despejando simplemente la variable X, ¿no? Entonces, para despejar la variable X, es simplemente llevar lo que está dividiendo a multiplicar, lo que está multiplicando a dividir, ¿no? Entonces, la variable X en este caso va a ir a multiplicar a este lado de la ecuación, al lado izquierdo, y el 20 que está multiplicando se va a ir a dividir, el 48 que está dividiendo a este lado de la ecuación se va a ir a multiplicar al otro lado, y tenemos que X va a valer el producto de 5.200 por 48 dividido entre 20, que da un valor de 12.480. ¿No? Entonces, ¿cuántos litros se va a vertir cuando se abra la pileta 48 horas? Había sido 12.480 litros. ¿No? Entonces, aquí, cuando tenemos regla de 3 simple, simplemente utilizamos la proporción que nos está generando las cantidades directamente proporcionales, ¿no? Ya cuando tengamos, cuando utilicemos cantidades que son inversamente proporcionales, ahí ya simplemente vamos a cambiar en el momento de la igualación de las razones el orden, ¿ya? Entonces, en cantidades proporcionales directas, anotamos tal cual las razones. ¿Ya? Entonces, las razones. La primera, estamos anotando la razón de las cantidades proporcionales de las horas, ¿no? Y en la segunda parte de la igualdad, estamos anotando la razón de las cantidades proporcionales que eran de los litros vertidos. Bien, entonces esto es uno de los ejemplitos tomados para cuando tenemos directa, ¿no? La regla de 3 simple directa. Aquí presentamos otro ejemplito, ya en este caso es cuando estamos considerando cantidades inversamente proporcionales. Ya, entonces tenemos este siguiente ejemplito donde nos dice lo siguiente. Las ruedas traseras y delanteras de un automóvil tienen como diámetro 1.5, uno de ellos, y el otro 1 metro. ¿Ya? Cuando las primeras, es decir, las que tenían diámetro de 1.5, dan 350 vueltas, ¿cuántas vueltas habrán dado las segundas, las que tienen diámetro 1 metro? Eso es lo que nos está pidiendo. Ya, entonces, para este problemita, ¿qué tenemos? Tenemos el supuesto, o sea, lo que ya conocemos. Las ruedas traseras tienen 1.5 metros de diámetro y dan 350 vueltas. Eso es lo que se conoce. Lo que no se conoce, ¿cuántas vueltas va a dar la rueda que tiene 1 metro de diámetro? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las razones entre las cantidades. En este caso, como estamos viendo, miren, nosotros tenemos 1.5 metros de diámetro para la llanta trasera y 1 metro para la llanta delantera, ¿no? Entonces, en 1.5 metros de esa llanta que tenían dado 350 vueltas. Entonces, mientras menor es el diámetro de la llanta, va a dar más vueltas. Es decir, mientras reducimos el diámetro, va a dar más vueltas. Mientras reducimos el diámetro, va a dar más vueltas. Entonces, eso ya nos está indicando que vamos a tener cantidades proporcionales inversas, ¿ya?
Entonces, para la razón de los diámetros, tenemos la primera, que es 1.5 metros, y la segunda, 1. La razón entre el número de vueltas, que es 350 de la primera, de 1.5 metros de diámetro, y de la segunda que no conocemos, que queremos hallar, ¿no? Entonces, como estamos hablando de cantidades inversamente proporcionales para este caso, entonces, para la resolución de la proporción, vamos a invertir una de las razones. En este caso, se ha optado por invertir la segunda razón, ¿no? Entonces, no vamos a anotar 350 entre x igual a 1.5 dividido entre 1, sino que como estamos hablando de cantidades inversamente proporcionales, entonces una de ellas lo vamos a volcar. En este caso, se ha volcado la proporción, la razón de las vueltas, ¿no? Entonces, considerando no 350 sobre x, sino x sobre 350, igualado a 1.5 sobre 1, tenemos el valor que queremos hallar para esta pregunta, ¿no? Que simplemente es despejar la variable x de esta ecuación. Entonces, lo mismo, ¿no? Lo que está dividiendo en un lado va a ir a multiplicar al otro lado y, pues, división entre 1 se sobreentiende, ¿no? El número nomás que va a salir. Entonces, vuelvo a recalcar, cuando hablamos de regla de 3 simple, podemos utilizar lo que es regla de 3 simple con cantidades directas, proporcionales directas o cantidades proporcionales inversas, ¿no? Entonces, cuando tenemos cantidades proporcionales directas, directamente nosotros anotamos la igualdad de las razones, es decir, la proporción. Cuando tenemos cantidades inversamente proporcionales, entonces una de las razones lo volcamos y hallamos lo que nos está pidiendo como pregunta. Bien, entonces podemos hablar también de lo que se conoce como regla de 3 compuesta. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos regla de 3 compuesta, dice que es cuando estamos utilizando 4 cantidades o más, ¿no? Ya sean estas directas o inversamente proporcionales. Entonces, cuando tenemos, en el caso del anterior, era simple, era con una simple igualdad de razones, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver multiplicación de razones y de esa manera obtener proporciones. Por ejemplo, entonces, para este ejemplito, como estamos viendo, vamos a tener ya no solamente 2 razones, vamos a tener más. Entonces, por ejemplo, nos dice que 15 cajas de aceite con 18 galones cuestan $960 pesos. ¿Cuánto costarán 9 cajas con 20 galones? Es la pregunta. Entonces, directamente no podemos aquí hablar de regla de 3 simple. ¿Ya? Entonces, tenemos ya más datos. Entonces, lo primero que se va a hacer es generar lo que son las razones. ¿Ya? Primero vamos a generar las razones. En este caso vamos a tener 3 grupos de razones. 3 razones. ¿Ya? Entonces, una va a ser para considerando las cajas, otro va a ser considerando lo que son los galones y otro considerando lo que es el monto que cuesta, ¿no? Es decir, los pesos. Entonces, para la primera, para la razón de las cajas. Entonces, ¿qué tenemos? Para cuando estamos hablando de la razón de las cajas, estamos viendo que si nosotros, bien, tenemos 15 cajas, 18 galones que cuestan $960. Entonces, 9 cajas con 20 galones van a costar una X cantidad, ¿no? Entonces, lo primero, para los galones tenemos una proporcionalidad de cantidades directa, ¿no ve? ¿Por qué?
¿Por qué la cantidad, la razón entre las cantidades de cajas es una proporción directa? Para este ejemplo. Entonces estamos viendo 15 cajas a 9 cajas, ¿no? Va a ser directo, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a disminuir la cantidad de cajas, también va a disminuir el costo, ¿no? Entonces, 15 cajas va a tener un valor, 9 cajas tendrá un menor valor, ¿no? Entonces, disminuyendo las cajas, disminuimos el número de, el precio. Disminuyendo cajas, disminuimos también precios, es decir, proporción directa. Para los galones, ¿qué tenemos? Tenemos 18 galones a 20 galones. Entonces, si 18 galones cuestan 960, ¿cuánto costará 20 galones? Costará más caro, ¿no? Entonces, si tenemos 18 galones, 20 galones, que es más grande que 18 galones, va a costar más. Entonces, a mayor cantidad de galones, mayor precio, ¿no? También tenemos proporción directa. Y anotamos las razones que se ha generado. 15, 9, 18, 20 para galones y el desconocido para los pesos, 960X. ¿Y qué es lo que se realiza? Se realiza la multiplicación de las dos razones iniciales de los datos y se tiene igualdad entre la razón, en este caso, donde está la incógnita, ¿no? Ya teniendo esta ecuación, para la resolución simplemente es despejar la variable X, ¿no? Entonces, despejando la variable X de esta igualdad, lo que es multiplica en un lado pasa a dividir, lo que divide en un lado pasa a multiplicar, considerando esas operaciones, tenemos el despeje en este caso que ha salido esta cantidad y lo cual se resume en 640, en este caso estamos hablando de pesos, ¿no? Para este dato de X está en unidades de pesos, ¿no? Entonces, de la resolución del problemita se tiene que los 9 galones que tienen, perdón, las 9 cajas que tiene cada caja 20 galones va a costar 640 pesos, ¿no? Entonces ahí podemos ver en los ejemplitos igual que tienen en el texto para cuando tienen regla de 3 compuesta, ¿ya? Entonces primero identifican en este tipo de problemitas las razones, ¿no? Entonces, e identifican si tienen razón, si la razón va a ser proveniente de una proporción, perdón, si las cantidades son proporcionalmente, directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Otra de las aplicaciones que tenemos sobre proporciones o donde podemos verlo es en el concepto de tanto por ciento. Cuando tenemos algunas cantidades y nosotros queremos averiguar su porcentaje, por decir. ¿Ya? Entonces, el tanto por, la definición que tenemos en el texto es la siguiente. El tanto por ciento de una cantidad es el número de partes que se toman de las 100 en las que se divide en dicha cantidad. Se representa con el símbolo de porcentaje o en forma de fracción. ¿Ya? Entonces, aquí tienen como ejemplito, les dice cuánto será el 8% de 48 y dice que es simplemente sacar la 8 sobre 100 parte de 48, que no es más que multiplicar 8 sobre 100 por el número 48. Es decir, ustedes van a multiplicar, van a tener, perdón, simplemente va a ser multiplicar, sí, multiplicar esta fracción por el 48.
Entonces, en este caso, el 8% de 48, ¿cuánto sería? Chicos, ¿están ahí? 3.84. Muy bien. Eso, ¿no? Y así podemos ir considerando de diferentes cantidades la cantidad que queremos tomar, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, hay otro ejemplito. ¿Cuál será el 25% de 150? Entonces, aquí simplemente considerando esta definición, ¿no? Pues podemos utilizar, aquí abajo está utilizando regla de 3, pero considerando esta definición que nos ha dado aquí arriba, simplemente va a ser multiplicar 150 por ¿qué número? Por 25 entre 100, ¿no? 25 entre 100, ¿cuánto va a ser? Entonces, podemos hacerlo igual por partes. Entonces, aquí vamos a tener 25 sobre 100. Entonces, aquí tenemos 150 multiplicado por ¿quién? ¿Cuánto es 25 sobre 100? Un cuarto. Un cuarto o 0,25. ¿No? Entonces, ¿cuánto es 150 por un cuarto o 150 por 0,25? 37,5. ¿No? Entonces, para cuando nosotros queremos hallar porcentajes de diferentes, de cantidades dadas, simplemente, ¿qué hacemos? Anotamos el porcentaje, lo dividimos entre 100 y multiplicamos ese resultado al número del cual queremos sacar el porcentaje, ¿no? Pero dice que esto no es más que ahí internamente una regla de 3, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí lo está resolviendo utilizando regla de 3. Entonces, cuando tenemos para utilizar regla de 3 en este mismo problema, ¿qué tenemos? Tenemos como supuesto de que el total, el 100% de la cantidad dada, en este caso para este problemita de 150, ¿cuánto es su 100%? 150, ¿no? Su 100% es 150. Entonces nos dice su 25%, ¿cuánto será? Entonces tenemos las razones que se tienen de los porcentajes y de las cantidades, ¿no? Entonces nos dice que 100 sobre 25 va a ser igual a 150 sobre X, ¿no? Utilizando regla de 3. Despejando la variable X, tenemos lo que multiplica pasa a dividir, lo que divide pasa a multiplicar, este despeje, ¿no? En este caso, X es igual a 150 por 25, dividido entre 100, que no es más que 3.750, dividido entre 100, que no es más que 37.5, ¿no? Entonces, el 25% de 150, utilizando regla de 3 simple, sale 37.5, que es lo mismo que arriba hemos podido hallar utilizando el concepto que nos ha dado, ¿no? Entonces, para cantidades, para que ustedes calculen diferentes porcientos de cantidades, pueden utilizar cualquiera de las dos formas, ¿no? Entonces, me da un número y me pide cantidad, cierto porcentaje de ese número. ¿Qué hacemos? Simplemente agarramos el porcentaje, dividimos entre 100 y multiplicamos a ese resultado por la cantidad que tenemos inicialmente. Entonces, es otra de las aplicaciones de lo que es para la parte de proporciones. Entonces,
En la parte de proporciones tenemos regla de 3 simple, tanto directa como inversa. Tenemos regla de 3 compuesta, tenemos tanto por ciento. Y aparte en su texto tienen la parte de los conceptos de interés simple y demás, que para los que quieren ahondar en este tema pueden realizar la lectura de la parte finalcita del capítulo 8 del texto de referencia. Claramente que en su texto tienen muchos más ejemplos. Bien, entonces para finalizar lo que es el primer capítulo del programa analítico que se tiene la parte de la quinta parte de esos subtópicos, que es razonamiento aritmético. ¿Ya? Entonces, para el razonamiento aritmético tenemos el capítulo, en este caso el capítulo que está considerado para esta parte es el capítulo 11 del texto, ¿ya? Entonces, el capítulo 11 de la parte de aritmética, ¿ya? Porque hay la parte de álgebra también está por capítulos del 1 al, no recuerdo a qué número, pero igual, ¿ya? Entonces, los capítulos que hasta ahorita hemos visto, ya sean el 3, el 4, el 6, el 8 que hemos mencionado, son los capítulos de la primera parte que son de aritmética, ¿ya? Entonces, desde el capítulo siguiente ya vamos a ver la parte de álgebra que también está ordenado por capítulos en el texto de referencia. Bien, dado esa aclaración, vamos a continuar. Entonces, tenemos la parte de razonamiento aritmético, capítulo 11 de la parte de aritmética. Entonces, para la primera parte tenemos lo que son problemitas que vamos a tener con números enteros. Entonces, para esta parte, lo que nos va a ayudar quizá en algunos problemas es conocer algunas propiedades que tenemos con operaciones con números enteros. Aparte, en anteriores clases ya hemos visto, ¿no? Diferentes operaciones, diferentes propiedades que tienen las operaciones con números enteros. Entonces, entre otras de las propiedades que se tiene con numeritos enteros, se tiene estas 4 que están mencionadas aquí. La primera dice, la suma de 2 números enteros más su diferencia es igual al doble del mayor. Es decir, si nosotros tenemos 2 números A y B, entonces aquí tenemos 2 números. Tenemos 2 números A y B que pertenecen a los enteros, dice. Entonces, nosotros podemos considerar cualquiera de los 2 números como mayor. En este caso, está considerando el A mayor a B. Entonces, si nosotros tenemos que el A es mayor al B, o sea, podemos tener ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que si sumamos esos 2 números y a eso le sumamos la diferencia de esos 2 números, vamos a tener el doble del número más grande, en este caso el doble de A, ¿no? Así está anotado como ecuación todo lo que aquí arriba nos está diciendo en literal. La suma de 2 números más la diferencia de esos 2 números es igual a 2 veces el número más grande. Otra de las propiedades. Si nosotros tenemos 2 números enteros y tal que uno es mayor que el otro, en este caso considerando la mayor que el B, dice que la suma, o sea, si nosotros tenemos la diferencia de la suma de los números con la diferencia de la resta con la diferencia de los números, entonces dice que va a ser igual a 2 veces el número más pequeño. Entonces, si nosotros tenemos 2 números, los sumamos y a eso le restamos su diferencia, vamos a obtener 2 veces el número más pequeño. Otra de las propiedades. Al dividir la suma de 2 números enteros entre su cociente aumentado en 1, el resultado dice que es igual al número menor. Entonces, otra vez, ¿no? Tenemos 2 números enteros y consideramos uno de ellos mayor que el otro. En este caso, digamos que A es mayor a B.
dice que si nosotros vamos a dividir la suma de esos dos números entre el cociente de esos dos números más 1, dice que vamos a obtener el número más pequeño. En este caso, como hemos dicho que A es mayor a B, entonces vamos a obtener el B. La otra propiedad dice que al dividir la diferencia de dos números enteros con su cociente disminuido en 1, el resultado es igual al número menor. Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos dos números, consideramos uno de ellos mayor, en este caso en toditos estamos considerando A mayor a B, y tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el cociente entre la diferencia de los números y el cociente de los números menos 1, dice que vamos a obtener el número menor, en este caso, B, ¿no? Entonces, esas son algunas de las propiedades importantes que nos pueden ayudar a resolver diferentes problemas, ¿no? Esto aparte de las otras propiedades que ya se tiene con números, con operaciones con números enteros. ¿De alguien está su micrófono, por favor? Bien, entre los problemitas que se nos pueden presentar para números enteros, podemos considerar el siguiente. Entonces, trabajando con números enteros. Ya en el problemita que tienen igual en el ejemplo de su texto, nos dice lo siguiente. Luis, Marcos y Andrés tienen bolsas con canicas. Si se juntan las bolsas con canicas de Luis y Marcos, van a sumar 200. Las de Marcos y Andrés van a sumar 320. Y las de Luis y Andrés van a sumar 280. ¿Cuántas canicas tiene cada uno? Nos pregunta. Entonces, el primer análisis que se tiene para este ejercicio es el siguiente, ¿no? Primero vamos a ver. Primero tenemos las canicas que tienen entre Luis y Marcos. Entre Luis y Marcos tienen 200, ¿no? Luis y Marcos 200. 320 tienen entre Marcos y Andrés. Marcos y Andrés 320. Y 280 tienen entre Luis y Andrés. Entonces, en total, de todos esos grupos de canicas que tienen, suman 800. Entonces, de aquí, solamente de esta ecuación, ¿qué es lo que se puede deducir? Entonces, las canicas de Luis y Marcos, 200. Canicas de Marcos y Andrés, 320. Canicas de Luis y Andrés, 280. Total, 800. ¿Qué podemos deducir de esta ecuación? Aquí nos está diciendo, ¿no? Este resultado es el doble de canicas que tienen Luis, Marcos y Andrés. ¿Por qué? ¿Por qué nos está diciendo esto? ¿Por qué nos está diciendo que este resultado de haber sumado todas las canicas que tienen, que están juntadas entre Luis y Marcos, entre Marcos y Andrés, y Luis y Andrés, esta cantidad total, ¿por qué es el doble de lo que tienen en total toditos? En primero, porque aquí estamos considerando ya las canicas de Marcos, pero aquí estamos volviendo a considerar las de Marcos, ¿no ve? Y aquí estamos considerando ya las canicas de Andrés, pero aquí estamos volviendo a considerar las canicas de Andrés. Y lo mismo, aquí estamos considerando las canicas de Luis, pero aquí también estamos considerando las canicas de Luis, ¿no? Por tanto, este 800 había sido 2 veces lo que tienen tanto Luis, Marcos y Andrés en total. Entonces, si este es el doble de lo que tienen entre los tres, ¿cuántas canicas tienen en total los tres?
Entonces, en total los tres van a tener 400, ¿no? Que es la mitad de 800. 400 van a tener entre Luis, Marcos y Andrés. Entonces, ya tenemos cuánto tienen de canicas entre los tres. Y vamos a responder a lo que nos está diciendo la pregunta. ¿Cuántos tiene cada uno? Sabiendo que hasta el momento 400 suman entre los tres. Entonces, ¿qué tenemos? Para saber cuántas canicas tiene Andrés en el primero, lo que nos está diciendo. Entonces, Luis y Marcos tienen 200 canicas, ¿no? Entonces, entre Luis y Marcos tienen 200 canicas, pero juntamente con Andrés tienen 400. Entonces, ¿cuántas va a tener Andrés si Luis y Marcos tienen 200? Entonces, Andrés tendrá el restante, ¿no ven? Tendrá los otros 200, que está. En total, ellos tienen 400, pero Luis y Marcos tienen 200. Entonces, Andrés va a tener 200. Lo mismo para para cuántas canicas tiene Luis. Entre Marcos y Andrés tienen 320. Entonces, Luis va a tener 400 menos 320 canicas, que sería 80 canicas. ¿Por qué? Porque el total de los tres es 400. Para las canicas que tiene Marcos, podemos utilizar esta operación o también las operaciones que están siguiendo esta lógica de aquí, ¿no? Entonces, podemos utilizar para Marcos lo siguiente, ¿no? Para Marcos, las canicas van a ser ¿cuántas? Todas las canicas que se tenían menos las canicas que tenían Luis y Andrés, ¿no? Luis y Andrés, ¿cuántas canicas tienen? 280. Lo que nos da un total de 120, ¿no? Que está igual aquí. Entonces, aquí estamos utilizando ya otro análisis, pero aquí estamos considerando este análisis y podemos aún seguir utilizando ese análisis que sale el mismo resultado, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que se tiene? Marcos tiene 120, Andrés tiene 200 y Luis tiene 80 canicas cada uno, ¿no? Entonces, se nos pueden presentar este tipo de problemitas. Aquí estamos solamente utilizando lo que son números enteros. Muy bien. También se nos pueden presentar problemas con fracciones, ¿no? Entonces, para cuando estamos viendo fracciones, lo que tenemos es cocientes de números enteros, ¿no? Entonces, cuando un número es fraccionario, cuando es anotado como la división entre dos números enteros, considerando su denominador diferente de 0, ¿no? Entonces, ese concepto ya lo sabemos. Y entre los problemitas que nos podemos encontrar con números fraccionarios, presentamos el siguiente. Entonces, aquí nos dice, Rodolfo gastó la 9ª parte de su dinero y le quedan 32,000 pesos. ¿Cuánto dinero tenía? Entonces, es un problemita que podemos, donde utilizamos lo que son números fraccionarios, ¿no? Entonces, aquí, para esta resolución, existen diferentes maneras, ¿no? De que uno pueda ver un problema y de resolverlo también. Entonces, a la resolución que nos está presentando para este ejercicio propuesto para este ejercicio resuelto en el texto es el siguiente. Entonces, si Rodolfo gastó la 9ª parte de su dinero, entonces el dinero que le ha quedado es 8/9 del total, ¿no? Que tenía, de su dinero en total. Entonces, si va a dividir 32,000 entre 8/9, dice que va a obtener lo que tenía antes, ¿no? Y sí, está bien.
Sin embargo, también podemos realizar la solución para este ejercicio, tal vez más rápidamente, considerando también números fraccionarios, como sigue, ¿no? Entonces, aquí cualquier solución tiene que mandarnos al mismo resultado. ¿No? Entonces, siempre, ¿no? En los problemitas, cuando nosotros queremos hallar algo, le denotamos con una variable, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver. Rodolfo gastó la 9ª parte de su dinero y le quedan 32,000. ¿Cuánto dinero tenía? Entonces, ¿qué tal si yo le pongo la variable X a la cantidad de dinero que se tenía? ¿Ya? Entonces, X, cantidad de dinero inicial. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice que ha gastado la 9ª parte de su dinero y le han quedado 32,000 pesos. ¿No? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Entonces, nos está diciendo que este 32,000 pesos, ¿cómo era? Era la 8/9 parte de la cantidad total, ¿no? Es decir, las 8/9 partes de todo el total de su dinero, nos está diciendo que habían sido esos esos 32,000. Entonces tenemos eso. Dice que las 8/9 partes del total de dinero que tenía ha sido 32,000. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de dinero que tenía? Pues tenía 32,000 multiplicado por 9 dividido entre 8, ¿no? Que es la misma cantidad de arriba, ¿no? Entonces, haciendo diferentes tipos de análisis, tenemos que siempre llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, diferentes análisis, mismo resultado. Bien, otros problemitas que se nos pueden presentar también son los problemitas que conllevan agrupaciones. ¿Ya? Y a veces cuando tenemos algunos problemas es conveniente realizar las agrupaciones de diferentes términos, los cuales van a hacer que podamos realizar las operaciones con mayor claridad y con mayor, más sintetizado. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el siguiente. Entonces, en este problemita nos dice deducir la fórmula para hallar cuánto valdrá la sumatoria de los n primeros números naturales. Entonces, tenemos cuánto será, cómo será la fórmula para esta suma. 1 más 2 más 3 más 4 hasta un valor n dado fijo. ¿Cómo será que podemos calcular esta suma? Entonces, para eso, lo que nos plantea en el texto es lo siguiente. ¿Ya? Entonces, lo primero, nosotros queremos calcular esta sumatoria, cómo estará escrito. Entonces, vamos a denotar con una S a esa sumatoria que nosotros queremos calcular. ¿Ya? Entonces, tenemos en primera S. S es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más hasta n, ¿no? Entonces, antes del n, ¿quién está? El n-1. Antes del n-1 está el n-2, ¿no? Entonces, simplemente es reescribir esta parte aquí con más términos expresados en la igualdad. Pero podemos nosotros volcarlo este orden, ¿no? Entonces, este S nos dice que va a ser lo mismo que si yo estaría empezando de aquí, ¿no? N más n-1 más n-2 más
hasta 3 más 2 más 1, ¿no? Simplemente estamos volcando el orden en que está escrito esta suma. Entonces tenemos dos ecuaciones, entonces tenemos dos igualdades también y podemos hacer la suma de esas dos ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos para la primera parte de las igualdades? Tenemos S más S va a ser 2 veces S. En los primeros términos, aquí, ¿qué vamos a tener? 1 más N. En los segundos términos, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener 2 más N menos 1. 2 más N menos 1 simplemente va a ser 2 más N menos 1. N se va a quedar y 2 menos 1 es 1. ¿Ve? Entonces va a quedar N más 1. Es decir, para que nosotros obtengamos esto que se ha hecho, se ha sumado 2 más N menos 1. ¿Ve? Entonces, N, 2 menos 1, 1. Aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha sumado 3 más N menos 2. ¿Ve? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? N más 3 menos 2, 1. ¿Ve? Y si nosotros hacemos las sumas de todos los términos, vamos a obtener este tipo de términos en esta sumatoria. Entonces, aquí tenemos N más 1, N más 1, N más 1. Así sucesivamente vamos a ir obteniendo en cada uno N más 1 hasta el final, ¿no? N más 1. Entonces, ¿cuántos de estos términos N más 1 vamos a tener? Vamos a tener 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? N menos 2, N menos 1, N términos. N términos de N más 1. Es decir, que 2 veces S va a ser igual a N veces N más 1. Ahí está. A ver, 2 veces S de esta sumatoria, de esta parte de la igualdad, va a ser igual a N veces N más 1. Aquí está, N veces N más 1. Muy bien, de aquí a aquí simplemente es que lo que está multiplicando el número 2 a la variable S va a ir a dividir. Y tenemos que S va a ser igual a N multiplicado por N más 1, todo dividido entre 2. ¿Y qué era S? S era la sumatoria del número 1, de 1 en 1 hasta el número N, ¿no? Y era lo que pedía en este ejercicio, hallar una fórmula para esta sumatoria. Entonces, ¿cuál había sido la clave para en este ejercicio? Denotarlo como una variable a toda la sumatoria. Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos volcado el orden en que estaba escrito la sumatoria y hemos hecho sumatoria de ecuaciones para obtener una agrupación más fácil de entender, ¿no? Esta sumatoria, esta fórmula también se conoce como la fórmula de Gauss, ¿no? Donde hallamos la suma de los primeros n números naturales. Entonces, otro tipo de problemitas en los que se puede presentar problemas de agrupación. Por ejemplo, cuando tenemos este tipo de problemas, digamos. En este caso nos dice, tenemos 2 a la 7 más 2 a la 7. ¿Cómo lo escribimos en potencias, como potencia de 2? Es decir, ¿cómo escribimos este número como un 2 elevado a algo? Entonces, aquí igual podemos verlo de dos maneras, ¿no? Para este problemita. Uno, la primera alternativa, ¿qué sería? Tenemos 2 a la 7 más 2 a la 7. ¿Cuántas veces 2 a la 7 se está sumando? ¿Cuántos 2 a la 7 tenemos? 1, 2. 2 veces 2 a la 7. ¿No ven? 2 veces 2 a la 7 tenemos.
Entonces, ¿esto es igual a qué? 4. 2 a la, hemos dicho, cuando tenemos bases iguales, exponentes, ¿qué pasa? Queremos anotarlo de este modo. 2 elevado a algún número queremos anotar. En este caso va a ser 2 elevado a ¿qué número? Exponentes. ¿Qué pasa cuando 8. tenemos misma base, diferentes exponentes? Sumamos 14. los exponentes, ¿no ve? Este 2, ¿qué exponente tiene? 1, ¿no ve? 2 a la 1 por 2 a la 7, misma base, diferentes exponentes, se suman. ¿Qué propiedad estamos aplicando aquí? No nos olvidemos, si nosotros tenemos a elevado a la n y multiplicamos por el misma base, diferente exponente. ¿A qué es igual esto? Se copia la base y se suman los exponentes. Muy bien. Entonces sería 14, ¿no? ¿O por qué 8? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esto es igual, copiamos la base y en los exponentes, ¿qué pasa? Sumamos. El exponente de 2 nomás es 1 más el exponente del próximo 2 es 7, ¿no ve? Tenemos 2 elevado a la 1 más 7, 8. Estamos aplicando esta propiedad. Entonces, mismas bases, diferentes exponentes, sumamos los exponentes. Otra alternativa que podríamos resolver este ejercicio es el siguiente. Entonces, aquí podríamos... ¿sí? ¿Y por qué de 1 su potencia es 1? O sea, del 2. Porque, ¿qué hemos dicho? Entonces, aquí tal vez vamos a aclarar. Por definición de potencia, ¿qué tenemos? Sabemos que cualquier número elevado a una potencia es igual al número multiplicado esa cantidad de veces. ¿Ve? Entonces, esa es la definición. Aquí, n veces está multiplicado. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 al cuadrado, por definición es multiplicar 2 veces el 2. Si nosotros tenemos 3 al cuadrado, ¿a qué es igual? Multiplicar el 3 2 veces. ¿Ve? ¿Qué pasa si nosotros tenemos 2 elevado a la 1? Es multiplicar el 2 solamente una vez, 2 nomás. ¿Ve? Por tanto, 2 elevado a la 1 es 2. Entonces, cualquier número está elevado a la unidad. ¿No ve? Cualquier número está elevado a la unidad. Y luego aplicamos esta propiedad. ¿No ve? Tenemos misma base, diferentes exponentes. Entonces, anotamos la base, sumamos los exponentes. Ahí está. Misma base, diferentes exponentes. Anotamos la base y sumamos los exponentes. 1 más 7, 8. Entonces, el resultado 2 a la 8. Inge, pero ahí dice 2 elevado a la 7 más 2 elevado a la 7. Y si se suman los exponentes sería 2 elevado a la 14. Ya, aquí no se confundan, aquí estamos 2 a la 7 más 2 a la 7, más. Cuando tenemos sumas, no podemos decir nada de sus exponentes. No podemos hablar nada de los exponentes. Aquí tenemos multiplicación, ¿no ve? Lo que te quiero decir es que no confundamos 2 a la 7 más 2 a la 7 es muy diferente que decir 2 a la 7 multiplicado por 2 a la 7. Gracias, Inge. Inge, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo llegamos de la suma a la multiplicación? ¿Lo factorizaste 2 a la 7 o así, algo así? Sí, es como decir, tengo
2 a la 7, 2 a la 7. Como una variable, tomarlo esto. Es como cuando tú tienes A más A. Aquí es igual esto. 2A. 2 veces A. Entonces yo tengo aquí 2 a la 7 más 2 a la 7. Entonces tengo 2 veces 2 a la 7. ¿No ve? 2 a la 7 más 2 a la 7 es 2 veces 2 a la 7. Es como que el 2 a la 7 es el A y aquí lo reemplazamos. ¿No ve? A más A va a ser 2 veces A. Bien, entonces, otra forma también de que podemos ver este problemita es el siguiente. Por decir, nosotros tenemos igual, el mismo problema, 2 a la 7 más 2 a la 7. Entonces, ¿qué podemos, cómo podemos anotarlo? Esto, podemos factorizar el término en común que tienen estos dos términos que se están sumando. Entonces, ¿qué término en común tienen? Claramente es el 2 a la 7. ¿No ve? Podemos factorizar en esta suma la variable, perdón, el término 2 a la 7. ¿Y por qué va a estar multiplicado? Si aquí factorizo el 2 a la 7, ¿qué me va a quedar? 1. 1. 1. Muy bien. Más, si aquí estoy factorizando el 2 a la 7, ¿qué me va a quedar? 1. 1 también. ¿Ve? Entonces aquí voy a tener 2 a la 7 multiplicado por ¿quién? 1 más 1, 2, ¿no? Y llegamos al mismo resultado. Misma base, diferentes exponentes. Anoto la base y los exponentes se suman. ¿No ves? 7 más 1, 8. Entonces, mismo resultado, diferentes alternativas. Entonces, de la parte de potenciación, tenemos, ¿no ve? Anotado las propiedades, entonces no nos olvidaremos de aplicarlas. Ya cuando estamos hablando en sumas, esas cosas, de potencias, no podemos decir que se distribuyen, que se suman, que se dividen, que se restan, nada, cuando estamos hablando de sumas o restas. Cuando hablamos de multiplicaciones y divisiones, sí, ahí sí hay cosas que podemos hablar de las operaciones con sus exponentes. Entonces, por ejemplo, para esto lo que nos pedía era tipo hacer agrupaciones, ¿no? Entonces, tanto podemos ir por la opción A o por la opción B o cualquier otra opción que puedan tener. Obviamente, si uno hace el análisis coherente, siempre va a llegar al resultado correcto, ¿ve? Entonces, por cualquier alternativa coherente que uno vaya, siempre va a llegar al mismo resultado. No importa que Helen haya hecho de una manera, pero coherente, y que Javier haya hecho de una manera, pero coherente, ambos tienen que llegar al mismo resultado. Bien, entonces tenemos también entre los problemitas que se nos pueden presentar, problemitas de este tipo. Dice, nos da, ¿no? ¿Cuántos dígitos tendrá el producto de 2 a la 2006 por 5 a la 2012? Dice. ¿Cómo será que podemos saber el número de términos, el número de dígitos que tiene este resultado? Entonces, para ello también vamos a ir a lo que son las agrupaciones de términos. ¿Ya? Primero, para este caso, lo que nos va a servir mucho es anotar como productos considerando potencias de 10. Por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos, no sé, si tenemos por decir 10 elevado a la 1, ¿cuántos ceros tiene? Un cero. 10 elevado a la 2, ¿cuánto es? 10 elevado a la 2. 100, ¿no ve? 100, ¿cuántos ceros tiene? 2 ceros, aquí un cero. 100, perdón. 10 elevado al cubo, ¿cuántos ceros tiene? 3 ceros.
¿no ve? Y así sucesivamente podemos decir de que si nosotros tenemos 10 elevado a una cantidad n, ¿cuántos ceros va a tener? N ceros. ¿No ve? Entonces, eso nos va a ayudar a anotar, por ejemplo, este número como una multiplicación de potencia de 10 para poder contabilizar cuántos dígitos va a tener el número. ¿Ya? Entonces, tenemos en primera parte esto, ¿no? El número es 2 elevado a la 2006 multiplicado por 5 elevado a la 2012. Entonces, para que nosotros podamos realizar en primera instancia lo que son operaciones con los exponentes, siempre debemos de llegar a mismas bases. ¿Ve? Cuando tenemos mismas bases, vamos a poder realizar diferentes operaciones. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos es llegar a tener bases de 10. ¿Ya? Para ello, vamos a ir desglosando a cómo serán estos términos que forman parte de esta multiplicación. Entonces, primero tenemos lo que es 5 elevado a la 2012. Entonces, para que yo pueda obtener una base de 10 considerando estos números, ¿a qué es igual 10? Viendo estas bases. 10 es igual a 5 por 2. ¿No ves? 5 por 2 es 10. Entonces, para que yo pueda realizar operaciones con bases y exponentes, voy a tener que tener un 5 elevado a la 2006 para que yo lo pueda multiplicar con este 2. Entonces, intentaré anotar este 5 elevado a la 2012 como un 5 elevado a la 2006 multiplicado por otro 5 a lo que resta. A ver, aquí está. 5 elevado a la 2012 es igual a 5 elevado a la 2006, que el 2006 me va a servir, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 5 a la sexta. ¿Por qué? Porque 2012 es igual a 2006 más 6. ¿No? Aquí solamente estamos viendo otra manera de anotar como producto de un exponente que nos va a servir. Bien, entonces, anotando el número primitivo que tenemos, 2 elevado a la 2006 por 5 elevado a la 2012, no es más que 2 elevado a la 2006 por 5 elevado a la 2012, que 5 elevado a la 2012 era igual a 5 elevado a la 2006 por 5 elevado a la sexta. ¿No? Aquí está anotado ese número y como sabemos, la multiplicación es asociativa, ¿no? Tenemos multiplicación asociativa, entonces asociamos el 2 elevado a la 2006 con el 5 elevado a la 2006 y lo dejamos afuera el 5 elevado a la sexta. ¿No? Aquí ya tengo exponentes iguales, es como que antes de esto se ha debido, es como si hubiéramos repartido el exponente. Aquí está esta propiedad. Cuando tenemos exponentes se reparte y cuando tenemos mismo exponente podemos sacarlo afuera. ¿No? En este caso ha hecho eso. Tenían exponentes iguales, lo ha sacado afuera porque es lo mismo y lo que restaba 5 a la sexta se ha quedado nomás. Entonces aquí tiene 2 por 5 elevado a la 2006 por 5 a la sexta. 2 por 5 elevado a la 2006, simplemente es 2 por 5, 10 elevado a la 2006. 5 a la sexta, 5.625. ¿No? Entonces, cuando multiplicamos 15.625 por 10 elevado a la 2006, ¿cuántos dígitos vamos a tener? Aquí ya hemos dicho que tenemos cuántos dígitos, cuántos ceros tiene esto. Aquí hemos visto, ¿no? De la parte de aquí que hemos deducido, 2006 dígitos de ceros va a tener. Si lo multiplico todo esto por esta cantidad, por el 15.625 que tiene 5 dígitos, en total de los dígitos que va a tener, simplemente va a ser los 5 dígitos que se tiene más todos los dígitos de ceros que tenía esta potencia. ¿Ver? Entonces, va a ser 5 más 2006 dígitos que hacen un total de 2011 dígitos. Bien, entonces ese tipo de problemitas también se nos pueden presentar, ¿no? Cuando estamos viendo o de
operaciones que se tienen de razonamiento aritmético con números enteros. Bien, aquí también se los he rescatado de su documento que tienen, del texto, algunas cositas que tal vez les pueden servir, como por ejemplo cuando nosotros tenemos un número y este está descompuesto en factores primos como potencias, ¿no? Entonces podemos saber, dice, el número de divisores de ese número simplemente considerando esa fórmula que está ahí anotada, ¿no? Del mismo modo, podemos saber la suma de divisores de cualquier número cuando ese número está anotado como producto de sus factores primos en potencias, ¿no? Entonces, esto yo creo que tal vez les puede ayudar en algunos problemitas, esas formulitas que se tiene ahí. Bien, por último, para concluir esta parte, de razonamiento aritmético, tenemos los problemitas que se tiene cuando se tiene reparticiones proporcionales, ¿ya? Entonces, para la introducción a esta parte, dice que este tipo de problemitas son, a ver, vamos a dar lectura literal como está ahí. Nos dice, es una regla por medio de la cual se divide un número propuesto en partes proporcionales a otros números dados. Para dividir un número en partes proporcionales entre los números x y z se utilizará la siguiente fórmula, dice, ¿no? Entonces nosotros tenemos un número n dado y lo desglosamos como la suma, sus partes proporcionales los denotamos como suma como s, y ¿qué es lo que nos está diciendo? M sobre X igual a N sobre Y igual a P sobre Z igual a esa proporción y ya. Entonces, aquí, en este tipo de problemas, siempre lo que nos da las variables a encontrar son siempre las cantidades M, N y P. ¿Ya? Como vamos a ver, para entender mejor este concepto, vamos a ver este problemita que nos está dando aquí, ¿ya? Entonces, para verlo más, para entender más a fondo todo lo que nos está diciendo aquí arriba, vamos a considerar este ejemplo. Entonces, nos dice, se repartieron 1,150 pesos a 3 personas, cuyas edades son 12, 16, 18. ¿Cuánto le tocó a cada una si se dividió proporcionalmente a sus edades? Ya, entonces, las partes proporcionales en las que se está dividiendo ya nos está dando. Ya, las partes proporcionales en las que se van a dividir son el X y el Z. En este caso, las partes proporcionales en las que se quiere dividir, en este caso, aquí ya tenemos X, Y, Z. Y ya considerando en qué parte se va a dividir, el total, ¿cuánto es el total? En este caso 1,150, ¿cuál es la cantidad a repartir? ¿Qué es la cantidad a repartir? ¿No? En este caso, que sería la variable n. Entonces, n se quiere repartir en 3 cantidades a estas proporciones. En este caso, 1,150 se quiere repartir en 3 cantidades, en 3 a estas proporciones, a la proporción 12, 16, 18 años. Entonces, aquí está, n es igual a 1,150. S, las proporciones, la suma de las proporciones. Ya hemos dicho que X es 12, Y es 16 y Z es 18. En total, ¿cuánto hacen? 46 años. Entonces, considerando estos datos y considerando lo que tenemos aquí arriba en las formulitas, ¿qué es lo que nos está pidiendo? La persona 1, ¿cuánto va a tener? M. La persona 2, ¿cuánto va a tener? N. La persona 3, ¿cuánto va a tener? P. Entonces, para la persona 1 tenemos n multiplicado por x dividido entre s. Simplemente reemplazamos. N vale 1,150. X para nosotros es
la proporción de la primera edad, 12, y S simplemente era la suma de todas las proporciones que teníamos, que era 46. Y nos da un total de 300. Lo mismo para calcular N y P, simplemente reemplazamos en la formulita los datos que ya hemos identificado en el problema, de los cuales tenemos que a la primera persona le va a tocar, perdón, a la persona que tiene 12 años le va a tocar, ¿cuánto? 300 pesos. A la persona que tiene 16 años le va a tocar 400 pesos. A la persona que tiene 18 años le va a tocar 450 pesos. Entonces, considerando esta solución, podemos identificar también de que realmente estas cantidades que les está tocando es de acuerdo a la edad que tienen, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ver eso, por ejemplo? Que sí es de verdad de acuerdo a la edad que les está tocando. Por ejemplo, a la primera persona le está tocando, a la persona que tiene 12 años le está tocando 300 pesos. Es decir, ¿cuánto por su edad le está tocando? 300. Pero por año, digamos, ¿cuánto le estaría tocando a esta persona? Por año le va a tocar ¿cuánto? Entonces, aquí sí podemos tal vez anotar a modo de análisis. Por año está repartiéndose 300 entre 12. ¿No ve? Porque si le está dando 300 por 12, ya que tiene 12 años, por año, ¿cuánto le está dando? Entonces, calculamos 300 dividido entre 12. Entonces, por año dice que le está dando 25 pesos. Entonces, 25 por año le está dando a cada uno. ¿Será verdad? Vamos a ver. Si le está dando 25 por año a cada uno, al segundo, ¿cuánto le tocaría? Al que tiene 16 años. Al que tiene 16 años le está tocando 16 por 25. Entonces tenemos 16 por 25, que realmente es 400. ¿No ve? Entonces, a la persona que tiene 18 años, si por año le está tocando 25, ¿cuánto le estará tocando? Entonces, le estará tocando 25 por 18, que es 450. Y realmente son de verdad divisiones que han sido producto de divisiones proporcionales. Bien, entonces esa parte es lo que se tiene, ¿no?, de la parte de razonamiento aritmético. Claramente estos son solo algunos ejemplos que están considerados en su texto, ¿ya? Pero ustedes tienen harto para poder dar lectura también y también tienen ejercicios propuestos que también se les va a poner en plataforma para que lo puedan resolver. Ya, entonces, para hoy también estaba contemplado ya poder ingresar a lo que es la segunda parte de las unidades temáticas, que por lo menos la introduccióncita quisiera verlo, para que la siguiente ya podamos avanzar un poquito más rápido. Ya, entonces, de la segunda parte, para la segunda unidad temática, tenemos lo que es factorización y fracciones algebraicas. ¿Ya? Entonces, para ello está contemplado 5 subunidades que son diferencia de cuadrados y trinomio cuadrado perfecto, suma y diferencia de cubos, descomposición de factores de un polinomio, simplificación de fracciones algebraicas, operaciones elementales con fracciones. ¿Ya? Entonces, todo esto contempla lo que es la unidad número 2. Entonces, antes de que iniciemos, nosotros debemos recordar, ¿no?, algunas cosas que tenemos para esta parte. Antes de iniciar, todo lo que hemos visto hasta razonamiento aritmético es la parte de aritmética. ¿Ya, chicos? Entonces, con esto, con la parte de problemas de repartimientos proporcionales, concluye lo que es la parte de aritmética. ¿Ya? Y vamos a irnos a la parte de álgebra. Entonces, cuando consideramos la parte de álgebra, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en claro?
qué es lo que es una expresión algebraica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una expresión algebraica? Entonces, una expresión algebraica, pues, es una expresión de combinación, una expresión de este tipo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en una expresión algebraica? Tenemos un coeficiente. Tenemos lo que es parte literal, o también en otros textos lo llaman como base. ¿Y qué tenemos? Tenemos también lo que son los exponentes. Entonces, eso es lo que es una expresión algebraica. Es una expresión de este tipo donde podemos identificar coeficiente, parte literal y exponentes. Pero nosotros podemos hacer operaciones con expresiones algebraicas también. Por ejemplo, tenemos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y diferentes operaciones que se puede hacer con expresiones algebraicas, entre las cuales podemos, entre expresiones algebraicas y combinaciones de ellas, entre las que podemos denominar, tenemos los monomios, binomios, trinomios, polinomios. Entonces, ¿cómo son los monomios? Los monomios son expresiones con una única expresión algebraica. Entonces son son términos expresados con una única expresión algebraica. Por ejemplo, tengo el que he dado aquí. Un binomio. ¿Cómo va a ser un binomio? Un binomio va a ser la suma o resta de dos expresiones algebraicas. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos binomios, tenemos dos expresiones algebraicas que van a influir. Por ejemplo, no sé, 2 veces AB menos 8X. Tengo una expresión algebraica, otra expresión algebraica, y se están operando por una resta. Entonces, tengo un binomio. Un trinomio simplemente va a ser la combinación de sumas y restas de tres expresiones algebraicas. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, tengo tres expresiones algebraicas, los sumo o los resto y tengo un trinomio. ¿Qué es un polinomio? Cuando tenemos polinomios, ya nos estamos refiriendo a combinación de expresiones algebraicas con 4 o más términos, ¿no? Entonces, aquí podemos anotar 1 más x cuadrado más x cubo como ejemplo, ¿no? Más x cuarta, más, y así sucesivamente hasta x a la n. Un ejemplo de polinomio es ese. ¿No? Entonces, simplemente esto para que ya más adelante, cuando hablemos de coeficientes, ya saben, nos estamos refiriendo a esto. Parte literal, el que le acompaña al coeficiente. Exponentes son los que están elevados cada una de las partes literales, ¿no? Entonces, hay diferentes operaciones que podemos realizar con expresiones algebraicas, ¿no? Porque sabemos cuando estamos sumando, multiplicando, dividiendo, hay diferentes cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no ve? Por ejemplo, para la suma de dos expresiones algebraicas, para cuando sumamos o restamos expresiones algebraicas, no es así por así, ¿no ven? Siempre nos fijamos en la parte literal. Ahora, si tienen misma parte literal, los podemos sumar sus coeficientes, ¿no ve? Así decimos. Entonces, hay diferentes cosas que ya hemos visto en colegio y que nos van a ayudar para cuando tengamos combinaciones de más o diferentes otras operaciones que podemos realizar con expresiones algebraicas. Bien, un poco considerando ya el tiempo, lo vamos a dejar aquí.
pero ya hemos ingresado, ¿no ve? A lo que es la parte 2 de sus contenidos temáticos. Es decir, hasta aquí la parte de aritmética ya tienen que tener por lo menos yo me imagino que ya tienen algunos un 80-90% resueltos de sus ejercicios. ¿Ve? Y lo que se quiere es que, chicos, que ustedes vayan resolviendo sus ejercicios para que vayan consolidando lo que vemos en teoría. Vuelvo a recalcar, algunas cosas ustedes ya conocen y si hay alguna confusión es porque no estamos tal vez practicando. En la plataforma están ahí en cada parte de los ejercicios que tienen, está con la parte temática que se tiene del texto. En la plataforma también están subidos los videos de las clases. En la plataforma también ya está subido lo que son los PDFs que se está generando de cada clase. Ya entonces lo que yo les pido es que hagan los ejercicios, ya resuelvan la mayor cantidad de ejercicios. Por ejemplo, en la primera parte yo he visto que ya han trabajado, ya muchos han trabajado, pero hay otros que no sé qué está pasando, lo están dejando para última hora. Chicos, les puede pisar el tiempo. Entonces, ustedes tienen que aprovechar los cursos, aprovechar la teoría, aprovechar el tiempo para hacer ejercicios, porque si no van a practicar, no van a poder rendir una buena prueba. Tienen que organizarse bien sus tiempos, chicos, para que puedan realizar los ejercicios. Y a mí, ¿cómo me ayudan? Resolviendo los ejercicios, subiendo a la plataforma para que yo vea cómo están avanzando. ¿Tienen alguna duda, comentario, chicos? Muy bien, entonces con esta parte de recordatorio vamos a continuar la siguiente clase, que ya vamos a entrar a diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto y otras cosas que hubiese querido verlo hoy día, pero el tiempo no nos ha dado. De todas maneras, este PDF que ya está generado hasta los otros ejemplitos, se los voy a subir todo entero nomás ya para que ya puedan estar viendo lo que vamos a ver la siguiente clase. Ya, entonces, si es que no tienen alguna duda, vamos a quedar la clase por aquí y vamos a continuar el día miércoles. Vuelvo a recalcar, suban por favor sus ejercicios, lo que tienen. Si es que no han conseguido hacer el ejercicio 20, ya pues subiré solamente los que he conseguido hacer. Suban, chicos, ya a la plataforma sus ejercicios, porque eso me ayuda a ver cómo están avanzando, cómo les está yendo, para tomar otros rumbos también. Entonces, en eso quedamos, chicos. El día miércoles nos vemos a las 8. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.